Buenas tardes amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Debate Béisbol. Vamos a hablar de las noticias más relevantes del mundo del béisbol ahora en esta pretemporada, en el Sprint Training, y hoy nos vamos a centrar en una nota que salió publicada esta mañana, o por lo menos yo la leí esta mañana o esta tarde, de Mark Sheldon en MLB.com, que habla sobre el cambio de posición de Eugenio Suárez, o el posible cambio de posición o el retorno de Eugenio Suárez al campo corto, porque Eugenio Suárez llegó a las Grandes Ligas precisamente en esta posición, y una opción que estarían barajando los Rojos de Cincinnati, de colocar al venezolano ahí, mover a Mike Moustakas a la tercera base y abrirle la segunda almohadilla a varios peloteros jóvenes que están ahí, que estarían luchando por esa posición. Y para analizar esta idea de los Rojos de Cincinnati, vamos a tener por supuesto a César Sequera y Andrés Espinosa para que nos den su opinión al respecto. ¿Creen que sea la movida correcta? ¿Puede volver después de irse a la tercera, regresar al campo corto? Hemos visto casos anteriores en los que, bueno, por ejemplo, Manny Machado jugaba tercera, volvió a los Padres a jugar al campo corto, pero apenas llegó Tatis Jr., volvió a la tercera base. Esto es al revés, ¿no? Es al contrario. ¿Le funcionará a los Rojos? ¿Le funcionará a Eugenio Suárez? ¿Qué opinan al respecto? Vamos primero con Andrés. Sí. ¿Cómo están, muchachos? Un saludo para cada uno. El detalle, Alejandro, y bueno, sé que no estabas comparando exactamente un caso con el otro, es que además de eso que mencionas de que es a la inversa, Eugenio Suárez no es ni cerca del mago defensivo que puede ser Manny Machado. Eugenio Suárez tiene muchos problemas o algunos problemas a la defensiva, tiene ciertas limitantes. En cambio, Manny Machado es un pelotero que lo pongas en el cielo en tercera, te da muchos frutos y te cubre mucho terreno. En el caso de Eugenio Suárez no es así. Eso estoy seguro que lo sabe bien el equipo de los Rojos de Cincinnati. Simplemente están buscando más ofensiva, fracasaron en su intento por conseguir un campo corto top en el mercado en esta pasada temporada muerta. Hasta último momento incluso se habló de que estaban en conversaciones con los indios por Ahmed Rosario para cambiarlo a la organización, a cambiarlo justamente de ciudad en Ohio, de Cleveland a Cincinnati. Pero al final no se concretó. Eso lleva justamente a los Rojos a plantearse la posibilidad justamente de colocar a Eugenio Suárez en el campo corto, y bueno, sería aparentemente Mike Moustakas el que tomaría el puesto justamente en la antesala. El caso de Eugenio Suárez, por ejemplo, revisando algunos números y una estadística que a mí me gusta bastante, creo que la defensiva es siempre lo más difícil de medir con exactitud, mucho más que por supuesto el bateo o el correr de bases. No hay quizá algo que lo mida de forma tan exacta, siempre se presta para signos de interrogación, pero por ejemplo estas estadísticas de outs por encima del promedio es una que me gusta bastante, es una estadística relativamente reciente. Y por ejemplo en la temporada pasada Eugenio Suárez tuvo -1 en ese renglón. Si lo medimos en el rango justamente tanto hacia adelante como hacia atrás como hacia los lados, en ninguno de esos Eugenio Suárez ranqueó de forma positiva. Hacia los lados de la tercera base marcó 0 en ese renglón, hacia los lados de la primera marcó -2 en ese renglón, corriendo hacia atrás marcó -1. Entonces, eso justamente te habla de que Eugenio Suárez no está ni cerca de ser defensivamente, estar ni siquiera por encima del promedio, ni siquiera ligeramente por encima del promedio en la tercera base. Ahora, en una posición mucho más exigente como el campo corto, de verdad que deja mucho que desear lo que puede pasar con Eugenio Suárez en el campo corto defensivamente en esta próxima campaña. Y sé que estoy yendo un poco más allá y estoy especulando, pero ojalá que lo que ocurra defensivamente con él no vaya a tener un impacto negativo en su ofensiva también, porque muchas veces ocurre eso con la mente del pelotero, que si está fallando en algo, pues lo termina llevando a problemas en otras cosas. No, yo personalmente, desde el punto de vista de los Rays, de los Rojos, no movería a un jugador que es uno de mis principales artilleros ofensivos, no jugaría con su cabeza de esa forma y mucho menos para meterlo en una posición tan exigente como el campo corto. Interesante, porque los Rojos obviamente están buscando la manera de ser más competitivos, ¿no? Y bueno, tienes ahí la posibilidad de hacerlo, pero tienes también ese riesgo, ¿no? De perder quizás la producción ofensiva que les ha venido dando Eugenio Suárez, otro de esos peloteros que también firmó un gran contrato inesperado para algunos de nosotros, me incluyo en ese grupo, pero como tercera base, ¿no? Parecía que estaba ya decidido que iba a jugar el resto de su carrera ahí, y ahora pareciera que no es el caso. Mark Sheldon, en su artículo, César, menciona que sobre todo el año pasado, y con la implementación de los shifts defensivos cada vez más agudos, le ha tocado mucho a Eugenio jugar precisamente, es el tercera base entre comillas,
pero juega a veces en el sitio donde va el campo corto, ¿no? Porque, bueno, el movimiento natural que ahora vemos en las defensivas, pero más allá de esos momentos puntuales, ¿crees que sea positivo para él o para el equipo que se vea nuevamente a Eugenio Suárez en el campo corto de los Rojos de Cincinnati? A mí me parece que a este nivel ese tipo de decisiones no se hacen improvisadas, algo tienen que haber visto para hacer semejante cambio. Sí. Viendo los números, lo que comentaba Andrés, que sí, en definitiva es cierto que la estadística más popular actual es out sobre el promedio y ahí no está muy bien parado Eugenio Suárez. Yo soy de los que cree que es un riesgo no solamente para él deportivamente, sino también en lo físico. Estamos hablando que es la posición o una de las posiciones más exigentes del béisbol, que no solamente amerita que tú tengas el talento para ocuparla, sino también un biotipo para jugarla. Recordamos, por ejemplo, a Asdrúbal Cabrera, que todos los rollings de rutina los tomaba y lo hacía con una elegancia abismal. El problema era cuando iba para los lados. ¿Por qué? Porque su cuerpo, a medida que él fue envejeciendo, fue convirtiéndose en un pelotero más pesado, y eso es lo que le sucedió a Eugenio Suárez, que sí, llegó a los entrenamientos, se quitó la arepa, cosa que dijo él, ya no consume otro tipo de bebidas que antes sí, pero no es lo mismo. Estamos hablando de que es un pelotero que ya tiene mucho tiempo, que no defiende el campo corto, y hay otra cosa que yo añado, que si algo está funcionando, no lo cambies. El año anterior de Eugenio Suárez no fue positivo defensivamente, pero anteriormente todos los años que jugó la tercera base dejó un saldo positivo en carreras salvadas. Entonces, si ahí te está dando buenos resultados, si ahí está bateando bien, ¿para qué lo vas a cambiar y lo vas a colocar en una posición que más bien lo vas a deteriorar más? Yo no le veo sentido, pero repito, en este nivel me cuesta creer que este tipo de decisiones se tomen a la ligera o que se esté improvisando. ¿Ibas a decir algo, Andrés? Adelante. Sí, Alejandro, disculpa que te interrumpa allí rápido antes de que hablaras tú también, porque ahorita también me viene a la mente una posible comparación que podemos ver para que vean que no es cualquier movimiento, especialmente cuando se trata del campo corto. Fíjate todo lo que sufrió el año pasado Gleyber Torres con la movida oficial hacia el campo corto. Estamos hablando de un pelotero muy joven, un pelotero que está en las primeras de su carrera. Eugenio Suárez tampoco es un pelotero viejo, ni mucho menos, pero sí tiene una edad un poco más avanzada y además su contextura, como bien decía César, hasta el año pasado era mucho más corpulenta, hizo una dieta en esta temporada regular, pero sigue siendo un pelotero con una corpulencia un poco mayor a la de Gleyber Torres, que además es mucho más joven en teoría, y eso aplica creo que para todo. Cuando estás aprendiendo un idioma dicen que mientras más joven mejor. Creo que eso también aplica para el béisbol. Mientras más joven te puedas adaptar a una profesión, a una posición, pues mejor. Le costó mucho un pelotero joven y talentoso como Gleyber Torres. Vamos a ver qué depara para él este año. De verdad que para Eugenio Suárez, sí, que él ha jugado campo corto anteriormente, perfecto. No juega regular en el campo corto desde 2015. Partiendo en 2016, ha jugado 6 encuentros únicamente en el campo corto Eugenio Suárez, y su número en esos 6 juegos, es un margen corto, es cierto, pero en esos 6 juegos, su número global en outs por encima del promedio es 0. O sea, que sigue siendo un pelotero que realmente no va a destacar defensivamente en esa posición. Y repito, se corre el riesgo de que ese tipo que pueda fracasar defensivamente pueda afectarlo mentalmente y le pueda afectar también su desempeño ofensivo. Ojalá que no sea el caso, pero son simples especulaciones que puedo colocar allí sobre la mesa. No me parece una decisión. Como dice César, hoy en día todo tiene una base, todo es estudiado, pero de verdad que a primera vista, por lo menos en lo personal, no me parece una decisión sensata por parte de Cincinnati. Hay que recordar que este equipo de Cincinnati dejó en su momento libre a Freddy Galvis, ¿no? Que era un campo corto que les resolvía bastante en la materia defensiva y que no era tan caro, ¿no? Y bueno, ellos tenían la esperanza, como decía César, de que en la agencia libre consiguieran a alguien de esa posición. No lo lograron, y ahora este posible cambio de Suárez llevaría nuevamente a Mike Moustakas, que es el segunda base, a la tercera, y le abriría la posibilidad a Kyle Farmer, Alex Blandino, D. Strange Gordon y Kyle Holder a que se peleen ahí un puesto en la segunda base. Ninguno de estos nombres, por supuesto, es una estrella del béisbol, y mucho menos son jóvenes todos los que se están peleando ese puesto ahí en la segunda base, lo que te habla de quizás o sea, tapas un hueco para abrir otro en el infield. No, realmente no pareciera que está solucionando algo. Yo mencionaba el caso de Machado, Andrés mencionaba el caso de Gleyber. Ambos eran para traer a un jugador que es una estrella en su posición. En el caso de Tatis Jr., en el caso de DJ LeMahieu, era para poner a alguien más en ese line-up
que realmente te va a producir mucho más, y no pareciera ser el caso de los Rojos de Cincinnati, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente quizás llega uno de esos muchachos y termina siendo el novato del año, y ahí nosotros tendremos que decir, bueno, tenían razón, Eugenio gana el guante de oro en el campo corto. sí, había que mover a Eugenio Suárez al campo corto. Los Rojos se terminan metiendo en la postemporada. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué sucede en esta temporada de 2021, y por supuesto volveremos a tocar el tema más adelante, dependiendo de cómo se vaya dando. Primero, cuando se dé la decisión oficial, ¿no? Porque estos son solo juegos de pretemporada y todavía no han hecho un anuncio oficial en cuanto a esto. Cuando ya sepamos, se dé la confirmación y veamos quién va a ser el segunda base, pues podemos tener una perspectiva de si el equipo luce mejor que el año pasado o no, porque hay que recordar que este equipo llegó a la postemporada y que, bueno, me imagino que la fanaticada tiene esa expectativa, ¿no? Bueno, hay que volver a pelear. Si se llegó hasta la postemporada, hay que volver a pelear, más allá de que no esté Trevor Bauer todavía en ese staff de picheo. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Debate Béisbol. Déjennos sus comentarios, qué opinan sobre Eugenio Suárez. ¿Debe volver al campo corto, sí o no? Y con mucho gusto les estaremos respondiendo acá en Sports en Directo. Hasta la próxima.